bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Bueno, vamos a hablar de inmediato sobre lo que ha estado ocurriendo con la Junta de Control Fiscal y los acuerdos con la Autoridad de Energía Eléctrica. La semana pasada hubo un pronunciamiento sobre el tema de los proyectos de energía renovable por parte de la Junta, y la impresión que daba era que la Junta estaba retratando la realidad de lo que está pasando con estos proyectos, los 16 proyectos de energía renovable que dio a conocer hace unas semanas atrás la autoridad. Bueno, verdaderamente la actitud de la Junta es tratar de que todos veamos un proceso transparente hacia estos proyectos de energía renovable. El deseo de ellos es que los proyectos de energía renovable se puedan concretar en el plazo estipulado, licenciado. Vamos a empezar por ahí. Bueno, eso es lo que ellos quieren hacer ver en el lenguaje de las cartas, pero las acciones concretas de la Junta contradicen todo eso. Esta última carta que salió la semana pasada, donde la Junta quiere anular 16 contratos que se renegociaron con la Autoridad de Energía Eléctrica, se suma a una moción que está pendiente ante la jueza Taylor Swain, donde la Junta quiere anular 27 contratos de energía renovable, así que son 43 contratos de energía renovable que la Junta quiere o que se eliminen o que se renegocien. Y esto da el traste con la política pública de Puerto Rico de la Ley 17 del 2019, que establece unas metas que son importantísimas para Puerto Rico. No se puede enfatizar más la situación del calentamiento global, donde por la condición de isla de Puerto Rico nosotros estamos expuestos a perder gran parte de nuestro territorio por el derretimiento de los polos y que va a elevar los niveles del mar. Por tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que es indispensable movernos a fuentes de energía renovable que no sean combustibles sucios, como lo es el petróleo, el diésel y el gas natural. Al paralelo a estas iniciativas de rechazar los contratos de energía renovable, ves que la Junta aprueba de manera rápida y empuja ante la corte de la jueza Taylor Swain los proyectos de gas natural. Y tú sabes que esta Junta es republicana, esta Junta, en términos de su mayoría, esta Junta se escogió bajo la supervisión de los republicanos en el Congreso, y estos republicanos están bien comprometidos con los intereses de gas natural. De hecho, Bishop es uno de los activistas más grandes de gas natural, y por eso hemos visto que la Junta renovó el contrato de Ecoeléctrica hasta el 2032, a pesar de que era un contrato totalmente diferente al que existía anteriormente, y convenció a la jueza Taylor Swain de que lo aprobara, con este problema de que no podía aprobarse porque era un contrato nuevo. La jueza puede aprobar contratos viejos que se asumen, y aquí hubo este problema donde un contrato totalmente nuevo, la jueza lo aprueba. La UTIER está apelando esta decisión. Estamos ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. Así que la Junta, por un lado, rechaza los contratos de energía renovable, y por el otro lado le da un fast track para aprobar los contratos de gas natural, como es el caso de New Fortress, que es el proyecto de terminal y gasoducto que hay aquí en el área metropolitana, en donde se hizo el proyecto sin permiso de la comisión que regula la energía en los Estados Unidos, y ahora mismo estamos en un litigio porque se supone que New Fortress hubiera obtenido un permiso para poder utilizar ese terminal y ese gasoducto de gas natural. Así que es un doble discurso, José Elías. Por un lado, en el plan fiscal dicen que es necesario energía barata, energía limpia, accesible, y por el otro lado, ellos están derrotando todas las iniciativas que se han generado en los últimos años para preparar y poner operacionales proyectos de energía renovable. Obviamente, cada proyecto de estos puede tener sus problemas, cada proyecto de estos puede tener issues sobre su viabilidad, si están listos o no para operar, pero el mensaje que manda la Junta a los proponentes de proyectos de energía renovable es que el sedazo
para que se aprueben esos proyectos va a ser tan alto que prácticamente ninguno de los proyectos va a poder prosperar. Las metas de la ley 17 son al 2025 40% de energía renovable y estamos en menos de 3%, José Elías. Y se espera, ¿verdad? La expectativa es que de aquí al 2050 todo sea energía renovable, el 100% sea energía renovable. Por ende, estas acciones de la Junta representan un golpe bien duro a la determinación de política pública de la legislatura de que se alcancen esas métricas de energía renovable, por lo que se confirma, ¿verdad?, que la Junta está estableciendo políticas públicas por encima del andamiaje legal que establece la legislatura en términos de esas metas de alcanzar energía renovable para todos y todas, ¿verdad?, dentro de un escenario que sea accesible, ¿verdad?, de unos costos razonables. Y a mí me parece, José Elías, que la conexión de los intereses de la Junta con los intereses del gas natural queda evidenciada, no por lo que ponen por escrito, sino por lo que hacen. Y es una desgracia que aquí los políticos no se percaten de todas esas acciones que nos comprometen indefinidamente con combustibles fósiles que son caros, que se están pagando más caros que en el mercado, porque eso quedó evidenciado en el caso de Ecoeléctrica y está evidenciado también en el caso de New Forte. Se está pagando el combustible, el gas natural, mucho más caro que en el mercado. Nos estamos comprometiendo por muchos años a eso y estamos tronchando las expectativas de tener energía limpia y a precios razonables que no venga de combustibles fósiles. Así que me parece que los políticos, a menos que no estén de acuerdo con eso, ¿verdad?, y que también tengan los dedos amarrados con esos intereses de gas natural, pero le están pasando una bola de humo a la legislatura que puso esas expectativas, esas métricas en una ley y la Junta no la está respetando. Bueno, en cuanto al tema de la Junta y la energía renovable, yo recuerdo cuando nosotros analizamos inicialmente la ley promesa, licenciado, usted nos hablaba sobre el título 5 de la ley, que básicamente retrataba proyectos de Waste to Energy que se estaban hablando en aquel momento, ¿no?, para el 2016. Sin embargo, al momento que estamos hablando, 4 años después, la Junta no ha procesado ningún tipo de proyecto que tenga que ver con energía renovable, a pesar de que prácticamente el retrato que se hace de ese título 5 es para que acoja proyectos especiales que sean de energía renovable. ¿Qué explicación puede haber para el hecho de que 4 años después no vemos a la Junta vincularse en nada sobre esa parte de la ley que le abre la puerta para que pueda impulsar proyectos de ese tipo? Sí, el proyecto de quema de basura de Arecibo y otros proyectos están retratados en el título 5 de la ley promesa. Esa era una de las intenciones cuando se aprobó la ley, darle un fast track a esos proyectos de energía sucia, de quema de biomasa, y que eventualmente pues fracasaron todos, José Elías, porque el proceso de el título 5 fracasó estrepitosamente. Sabes que Samot, que era la persona que estaba dirigiendo y era el tercer incumbente más o menos en esos asuntos de título 5, renunció bajo una nebulosa aparentemente de unas diferencias bien grandes o probablemente un escándalo, porque nunca se explicó la salida abrupta, y lo que habían logrado era un par de proyectos de vivienda que de ninguna manera eran proyectos críticos de infraestructura, que era lo que se estaba buscando. Se estaba buscando, José Elías, que viniera inversión masiva para el sistema de energía eléctrica, para el sistema de los vertederos y para otros proyectos que son importantes, pero las condiciones económicas de Puerto Rico no permiten la inversión a corto y a mediano plazo, porque la crisis económica es de naturaleza estructural y no hay ninguna garantía de que los inversionistas puedan recobrar su inversión bajo unas condiciones donde la economía se sigue deteriorando, donde aumenta la emigración, donde baja el consumo, de energía eléctrica, etcétera. Así que eso es otro de los fracasos que ha tenido la Junta, la implantación del título 5 de la ley promesa, y no se percibe que eso vaya a revivir, porque Natalie Yaresco dijo que iban a conseguir a alguien que dirigiera
los asuntos de los proyectos críticos, no ha aparecido la persona, ahora la Junta se está desintegrando con las renuncias, así que no se anticipa que se pueda revivir eso. El problema es, José Elías, que no existen las condiciones económicas para que se puedan dar esas inversiones y la Junta pues básicamente ha abandonado las herramientas que daba el título 5, que eran malísimas también, José Elías, porque lo que permitía era un fast track que permitía obviar muchos de los requisitos de las leyes locales en términos del ambiente que son fundamentales en este tipo de proyectos que son muy contaminantes. Bueno, me parece importante lo que nos ha descrito sobre eso, que me parece que es una oportunidad para hacer una evaluación de lo que ha hecho la Junta con los recursos que la misma ley le da para eso. Sí, exacto, y es otro de los fracasos que hemos ido enumerando áreas en las cuales la Junta no ha podido conseguir los objetivos mínimos, ¿verdad? Como por ejemplo lo de los estados financieros, o sea, ¿dónde están los estados financieros? Hicieron un show hace 2 o 3 semanas atrás donde regañaron, le alaron las orejas a los funcionarios de AFAF, al secretario de Hacienda, los humillaron en público, José Elías. Y hasta ahora no hay ninguna expectativa de que se reciban esos estados financieros que son vitales para que se puedan hacer las promesas de pago que la Junta está haciendo sin tener información financiera confiable que debe reflejarse en esos estados financieros cuando se completen. Bueno, por otro lado, licenciado, vamos a hablar acerca del acuerdo proponista de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto no lleva buen rumbo para lo que ellos tenían antes de darse las circunstancias que se han dado en meses recientes, pero parece que está en unas condiciones bastante críticas el acuerdo con los bonistas, lo cual uno se tiene que preguntar si abre las puertas a una esperanza de que se pueda tener un mejor acuerdo más adelante. Vamos por ahí. Sí, José Elías, mira, el acuerdo con los bonistas parte de una transacción de una demanda que llevaba a la Junta donde se pedía que se anulara la supuesta garantía de esos bonistas, los bonistas alegan que están garantizados por un flujo de efectivo, pero la Junta muy bien dice, y tiene razón, no hay flujo de efectivo porque el flujo de efectivo de la autoridad es negativo y el Trust Agreement dice que hay que pagar primero los gastos operacionales y el sistema de retiro, por ende los bonistas no tienen ninguna garantía. Sin embargo, en vez de seguir el caso y ganarlo, y que le pudiera hacer un recorte de 100% a esos bonistas, la Junta transige y le ofrece 70% a esos bonistas. Desde el principio, cuando se anuncia ese acuerdo, pues nos dimos cuenta de que no era viable. Todos los economistas que han mirado ese acuerdo dicen que la autoridad no va a poder cumplir el acuerdo y que nos vamos a enfrentar a una segunda quiebra eventualmente porque la economía se sigue deteriorando y el consumo de energía eléctrica la misma Junta acepta que se va a reducir sustancialmente y eso se va a implantar, ese acuerdo, con un aumento en la tarifa, lo cual va a deteriorar aún más las condiciones económicas. El economista Ramón Cao dice que eso va a ocasionar al menos 170,000 empleos que se pierdan. Y esto, imagínate, devastador, porque al aumentar la tarifa los negocios no van a poder cumplir con sus costos operacionales. Aún con el asunto de los terremotos y con el asunto de la pandemia, pues la Junta ha seguido insistiendo en que se le permita evaluar la situación y que el 25 de septiembre pueda anunciarle a la jueza Taylor Swain si va a seguir o no va a seguir con ese acuerdo. El acuerdo no es viable antes de los terremotos y la pandemia, mucho menos es viable ahora. El acuerdo, José Elías, se pospuso, o sea, la aprobación se pospuso 11 veces previamente a los terremotos, porque tampoco la legislatura va a aprobar un aumento de las tarifas tan grande como el que propone el acuerdo. Y en ese sentido también, desde esa perspectiva que hace legislación, el acuerdo está natimuerto. Pero la Junta sigue arrastrándolo y esta semana pasada el Comité de Acreedores No Asegurados le presentó una moción muy importante a la jueza Taylor Swain donde le está diciendo que archive definitivamente el acuerdo, que firme el certificado de defunción, porque ya ese acuerdo es un cadáver. Y es un cadáver por lo que te mencioné de que no hay viabilidad de aumentar las tarifas y aumentar los ingresos de la autoridad por las condiciones económicas
del país, y tampoco hay viabilidad después de la pandemia. Mira, la pandemia sigue acelerando el paso y ya tenemos una segunda vuelta a un pasito atrás en el asunto de las restricciones económicas, y si la cosa sigue probablemente haya que imponer medidas ¿verdad?, de cuidado mucho mayores que van a seguir perjudicando más la economía. Así que ese acuerdo está por todos lados que tú lo mires, está muerto. Pero la Junta no quiere soltarlo porque mientras el acuerdo esté vigente, todos los gastos honorarios que se generen en ese proceso, pues hay que pagárselo a los bonistas. Así que mírate qué clase de negocio. Un acuerdo natimuerto, pero no lo aceptan porque tiene una prerrogativa, le da unas prerrogativas a los bonistas que les benefician económicamente. Ahora, esa moción obliga a la jueza a pedirle a las partes que se expresen. Es muy probable que Lautier comparezca diciendo que efectivamente el acuerdo está muerto, que hay que volver a la mesa de negociación. Mi planteamiento sería que el caso de impugnación de los bonos debe continuar hasta su culminación, hasta que la jueza dicte una sentencia, porque los documentos legales que apoyan las emisiones de los bonos de la autoridad son bien claros, José Elías. Cobran al final, después de pagar los gastos operacionales y después de pagar el sistema de retiro. Si no sobra nada, pues no tienen nada. Y en derecho de quiebra, si la propiedad que garantizaba tu bono o tu crédito no existe, se perdió, pues tú no tienes un bono asegurado y el deudor puede ponerte un recorte de 100%. Y esto es lo único que podría salvar la autoridad, que se les recorte a los bonistas el 100% o digamos el 90%, una cantidad significativa comparada con la que se está proponiendo actualmente, para que la autoridad tenga expectativas de mantenerse a flote, ¿verdad? Todo esto es una complicación que también afecta lo que está ocurriendo con el contrato con Luma, porque a Luma en ese contrato le dieron la potestad de determinar si se va o no, dependiendo de si el acuerdo con los bonistas le gusta o no le gusta. O sea que le dieron prácticamente a Luma poder de veto sobre el acuerdo con los bonistas. Así que si el acuerdo con los bonistas se cae, pues también Luma va a tener que reevaluar qué es lo próximo, ¿verdad? Qué es lo que pasaría posteriormente a los fines de determinar si está conforme o no está conforme con el nuevo acuerdo que se dé. Así que esta situación de que la Junta no acepte que ese acuerdo está muerto crea mayor incertidumbre, no solamente en el proceso de ajuste de la deuda de título 3, sino también en todas las cosas que la Junta ha estado haciendo en relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque podría hacer tambalear también el acuerdo que se tiene con Luma, que en eso estamos claros, José Elías. Ese acuerdo hay que anularlo. Ese acuerdo es malísimo para el país, no aporta nada, es un acuerdo leonino. Y los políticos que salgan electos ahora tienen que poner la lupa sobre ese acuerdo para finalmente terminarlo, para que la autoridad pueda salir de título 3 sin ninguna consecuencia que perjudique el acceso de los puertorriqueños a la energía. A propósito, licenciado, de Luma, de ese acuerdo, ha pasado ya poco más de un mes después que se dio a conocer el mismo. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? Más allá de educar a la gente sobre por qué el acuerdo es malo, pero en el trámite todo continúa como el gobierno y Luma lo habían acordado. No, José Elías, porque obviamente Lautier y los otros sindicatos están dando una batalla en términos de no colaborar con Luma. Luma necesita en este año de transición la colaboración de todos los sectores de la autoridad, y no está obteniendo la colaboración obviamente de los sindicatos, porque Luma quiere acabar con las uniones. Luma no reconoce a las uniones, el contrato así lo establece, y por ende tiene el problema de que para poder implantar el contrato necesita la cooperación del sector laboral de la autoridad. Por otro lado, la jueza todavía no ha aprobado los gastos administrativos del contrato, que es una de las condiciones que tiene el contrato, y el Tribunal de Apelaciones tampoco ha resuelto las dos impugnaciones que hay del acuerdo de Luma, una por Lautier y otra por las organizaciones ambientalistas que están muy pendientes a lo que está pasando con la Autoridad
de energía eléctrica. Así que todo esto sigue en un veremos, está sujeto a muchas contingencias y por el otro lado está obviamente el resultado de las elecciones, donde al menos dos de los candidatos han sido bien contundentes en términos de que van a mirar el asunto bueno, vamos a ser más justos, porque ha habido unos más activistas, otros más tímidos, pero básicamente 4 de los candidatos han expresado reservas con el contrato de Luma, lo que anticipa que haya debate, porque para implantar el contrato de Luma, José Elías, hace falta legislación también. Y uno de los posibles resultados de las elecciones es que la legislatura, ningún partido tenga una clara mayoría y se requieran acuerdos entre los legisladores para lograr aprobar legislación. Así que el panorama está complicado para Luma por todos los ámbitos. Sin la legislación no se puede desmantelar, como dice la propia Junta. La Junta dice que esto es una desmantelación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin legislación no puedes desmantelar la autoridad, y por eso es que el resultado de estas elecciones es vital, y por eso es que hay que mantener en el debate público electoral particularmente las consecuencias del contrato Luma, para que los políticos se eduquen y vayan ganando conciencia de que este contrato es un disparate. Bueno, un asunto que quiero traer, licenciado, antes de cerrar nuestro diálogo, es que la semana pasada, luego del primer arresto de los 2 legisladores que arrestaron, en este caso de Charbonnier, se levantó el argumento de la jurisdicción del gobierno federal para llevar a cabo el arresto, porque los fondos que estaban siendo objeto o eran parte del esquema no eran fondos federales, porque eran fondos de la legislatura. A ello el fiscal federal respondió, cuando se produjo el segundo arresto, de que ellos pueden intervenir y radicar acusaciones aun cuando no sean fondos federales como tal, lo que sean parte del esquema, porque el gobierno de Puerto Rico, al recibir fondos federales, el gobierno de los Estados Unidos automáticamente abre la puerta para que ellos puedan intervenir en lo que ellos entiendan, aun cuando directamente no sean fondos federales los que sean el objeto del esquema de corrupción, según se ha denunciado. Bueno, me gustaría escuchar un comentario suyo acerca de esos elementos de jurisdicción que se levantaron la semana pasada en consecuencia de estos arrestos. Pues hay jurisdicción, José Elías. El planteamiento de que se requiere que los fondos que se malversaron sean fondos federales no es necesario. Los primeros párrafos de la acusación, del indictment, establecen la jurisdicción cuando dicen que Puerto Rico es un territorio que recibe más de $10,000 en fondos federales. Con eso ellos cumplen con esa jurisdicción general en términos de que haya un impacto en los fondos y en las arcas federales. Pero hay otras bases de jurisdicción, como por ejemplo las actuaciones de transmitir información y de poner en vigor la conspiración utilizando los medios electrónicos, los correos electrónicos, el WhatsApp, los mensajes de texto. Eso le da jurisdicción al FBI, porque obviamente es comercio interestatal, y también el encubrimiento. Sabes que ella la están acusando de encubrimiento porque la fueron a visitar, le allanan el teléfono y ella destruyó los mensajes de WhatsApp que tenía. Y en ese sentido hay jurisdicción tanto general como específica. General porque Puerto Rico recibe como territorio más de $10,000 en fondos federales, específica porque hubo transmisiones electrónicas interestatales, y por el encubrimiento que aparentemente cometió la licenciada Charbonnier. Así que no anticipo un issue de jurisdicción en este tipo de casos. Bueno, licenciado, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda de dialogar aquí en PAB, y iremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente.